Dios les bendiga, hermanos, una vez más. El Señor ha sido bueno. Y si usted ha elevado esta canción realmente dando gracias al Señor, tenga la confianza que el Señor está obrando en su necesidad. Filipenses, le dice Pablo a los filipenses que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas al Señor con acciones de gracias. Así que si usted ha llegado aquí con acciones de gracias, el Señor ha de quitar su afán y su afrenta. Quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta a Santiago. Estamos estudiando Santiago. Recordemos que Santiago particularmente es una carta muy práctica. No es tan teológica, no es algo como muy doctrinal o de mucha carga doctrinal. Es qué tenemos que hacer, cuál es nuestra función al estar aquí. Y básicamente, hermanos, yo quiero iniciar con una pregunta, no me la tiene que contestar, pero contéstela usted en su mente. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Por qué soy cristiano y para qué soy cristiano? Muchas veces nuestra respuesta tiene que ver con algo muy empírico, muy emocional o muy personal. Podemos responder, bueno, soy cristiano porque el Señor me rescató, soy cristiano para predicar, soy cristiano para muchas cosas, pero hermanos, hay algo que está por sobre, encima de todas las cosas que pudiéramos responder en qué es un cristiano y qué hace un cristiano. Y la primacía de esta pregunta, hermanos, es que un cristiano imita a Cristo. Tiene la función y tiene la responsabilidad de ser como Jesús. Los cristianos, la primera vez que se les dice cristianos en el libro de los Hechos, es porque incluso era un tono burlesco, porque decían, ahí van los cristianos, es decir, los pequeños Cristos, los que se parecían a Cristo, los que actuaban como Jesús, los que hacían milagros como Jesús, los que se acercaban y amaban como Jesús. Eso es ser cristiano. Y la vida cristiana, decía un autor, ni siquiera, no me malinterprete, ni siquiera es hablar de Cristo. La vida cristiana es ser como Cristo. Es que mi vida sea identificada con algo que tenga que ver con Jesucristo. Esta vida en crecimiento es para que mi vida refleje a alguien más. Y ese alguien más se llama Jesús. Y por tanto, hermanos, es el argumento de Santiago en esta carta. Y lo que vamos a ver hoy es que si yo tengo el amor, he decidido creer, he entendido que mi fe se basa en Jesús y Jesús hace un llamado en que yo sea como Él, entonces el argumento que hoy hace Santiago es: Jesús no hace acepción de personas. Eso es lo que hoy vamos a ver. Si yo estoy buscando ser como Jesús, una de las prioridades y uno de los mensajes básicos de Jesucristo es: no hay acepción de personas. Tal es así que usted y yo estamos aquí. Somos tan diferentes, somos tan auténticos, venimos de diferentes lugares, de diferentes contextos y estamos aquí levantando las manos y dando gracias porque Él no ha hecho acepción de personas, porque todos cabemos en la familia del Señor. Y entonces, en el primer argumento, acompáñame al capítulo 2, versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Me encanta porque Pablo está dando dice, si tú tienes fe, si realmente has decidido creer, entonces no puedes hacer acepción de personas. Es la regla, no hay manera. Si has creído en Jesucristo, no hay manera en que tú te dediques a separar gente. No puede ser posible, no va en la ecuación del amor de Cristo, no va. Y entonces, hermanos, Santiago inicia este pensamiento aludiendo a que la fe que tienes en Jesús no puede dividir a nadie. Incluso no en los originales, sino en el griego, no es anillo de oro, dice dedo de oro, no porque tenga los dedos de oro, sino hablaba de que las manos cubiertas de oro. Si llega un hombre lleno de oro y tú lo recibes de una manera diferente a una persona que apenas trae su ropa, pues un poco quizás rota o la tuvo que coser porque se trozó y no tiene más, y tú haces una distinción, tú no estás viviendo a la luz de la imagen de Jesucristo. Así de tajante es. Hermanos, las peleas internas y externas, las mayores guerras, las cruzadas, la Segunda Guerra Mundial, las ha fomentado la distinción entre personas. Todas aquellas cosas severas en la historia, hermanos, han sido gracias a hacer una distinción entre nosotros. El enfoque al que ha ido dirigido el prejuicio humano ha sido muy diverso. La apariencia, la raza, el color de la piel, el estatus, la riqueza, la pobreza, la falta de notoriedad y me atrevo a decir, hermanos, el género, entre otros. Porque el hecho de que nosotros como iglesia proclamemos una verdad no significa que podamos discriminar a nadie, hermanos, y eso es tarea para todos. Es muy diferente el que no estemos de acuerdo o el que no abracemos verdades ideológicas a discriminar. Jamás, hermanos. Porque si algo hizo Jesús fue nunca hacer acepción de personas. Nunca tratar a nadie diferente por cómo se veía. Nunca tratar a alguien por la primera impresión que le daba la persona. En aquel entonces, hermanos, estamos en tiempos donde no había templo. Y los juicios que se hacían en el templo, por tanto, se hacían en las sinagogas. Todos los juicios que antes se llevaban al templo con el Sanedrín, pues ahora se tenían que hacer en sinagoga. Y por eso Santiago dice, no puedes hacer un juicio en base a lo que estás viendo y en base a la apariencia física donde tú piensas que así es una persona o donde por cómo se ve o por cómo se viste le vas a dar una prioridad. Estás haciendo un juicio incorrecto hacia una persona si primero has hecho una evaluación. Amada iglesia, ¿cuántas veces nosotros hemos partido de lo que me han dicho de alguien para tratar a una persona? Y entonces creamos una imagen desde una perspectiva de alguien y no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida para sorprendernos. Pablo dice que tratemos a todos como superiores a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos la capacidad de sorprendernos. Voy a bajarme para hacer una pequeña, pues no dinámica. Pero Pablo dice que tengamos la capacidad de sorprendernos de todos, hermanos. ¿Qué tengo que hacer para eso? Aprender de los demás, escuchar, conocerlos, quitar de mi cabeza las ideas de las personas que me dijeron que que Ana es así, y entonces ya tengo una idea prefigurada de una persona y no me doy la oportunidad de saber la hermosa bendición que es una persona que está entrando a la iglesia. Hermanos, no podemos hacer acepción de personas. Y lo que quiero simplemente, hermanos, es presentarles a algunos de nuestros hermanos de la congregación que han estado llegando. Por ejemplo, Maristella. Yo quiero invitarles a que un día platiquen con esta mujer. De verdad, su historia, hermanos, es impresionante. Tiene tantas cosas que decirles. Maristella es una mujer
No voy a platicar de su historia porque no quiero rebasar la confianza, pero acérquense a Maristella y vean lo que el poder de Dios es capaz de hacer y el poder perdonador puede hacer. Traten a Maristella y vean de qué está hecha su fe. También, por ejemplo, perdón, no puedo hablar todos, pero Rebeca, que nos acompaña por segunda vez, es una licenciada abogada, pero sus tiempos libres, hermanos, los dedica a estar en un trabajo con personas alcohólicas. Si alguien sabe no hacer acepción de personas, son ellos dos. Si alguien nos puede decir, hey, crean en la gente a pesar de la condición en la que están, porque pueden salir de ahí, son ellos dos. Platiquen con ellos. Ellos pueden hacer y pueden darnos otra perspectiva de vida. Porque aún en las personas más hundidas, el Señor puede obrar. Porque el Señor no hace acepción de personas. Hermanos, esta chiquita amiga que tengo, mi Gracia hermosa, esta semana empezó a dar clases en maestría en la universidad. Y damos gracias a Dios por su capacidad. Y damos gracias a Dios por su esencia. Y damos gracias a Dios porque está con nosotros. Hermanos, si alguien lucha todos los días con temas difíciles, con gente, con ideología diferente, es el ambiente en el que Gracia está. Platique con ella, hable con ella y pregúntele cómo sigue firme en medio de un mundo que va en contra de las cosas divinas. Si quiere tener un amigo incondicional, hermanos, les presento a Sergio. Sergio es mi amigo desde los 18 años, yo creo. Y Sergio llegó a ir hasta Camargo cuando era pastora. Y Sergio se me olvidó no sé qué en Chihuahua. Y fue capaz de llevarme. Es un amigo incondicional. No habla mucho, no conviene, pero sabe ser amigo, Sergio. Las niñas chaires, hermanos, también serias, pero si platican con ellas, son niñas tan inteligentes, serviciales, talentosas. Por ahí me platicaron que esta semana Anita pintó el cabello y cortó el cabello y la dejó hermosa a Patti. Así que tenemos estilista, hermanos. Bueno, y hay otra estilista, nuestra hermana Ángeles. Hermanos, no podemos hacer acepción. Hermanos, Toño es el que llega a las 10:30 aquí a la iglesia. Si alguien no va a llegar tarde es Toño, hermanos. Demos gracias a Dios por la vida de Toño. Y damos gracias a Dios porque se esfuerza. Y por último, yo doy tantas gracias a Dios por la vida de mi hermana Tere, porque se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y a veces se nos olvida reconocer que quien administra casa y que es una gran abuela y es una mujer divertidísima, mi hermana Tere. Si en algún momento yo hubiera querido tener una abuelita como ella, sería como mi hermana Tere, que es capaz de vestirse hasta de dinosaurio para hacer reír a sus nietos. Y hermanos, esta chiquita que pesa 50 kilos, yo creo, menos, menos que hoy no, es más fuerte que cualquier fisicoculturista. Detrás de su historia no saben todo lo que hay, todo lo que tiene. Y aún así ha decidido servir al Señor. Demos gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no hace acepción de personas. Somos diferentes y la única manera, hermanos, de conocernos y trabajar entre nosotros es así, platicando, conociéndonos y sorprendiéndonos de las cosas que hay detrás de un rostro, de las cosas que hay detrás de un hermano que viene y se sentó el domingo a la iglesia. Por eso Santiago, hermanos, nos invita a no hacer acepción de personas. Me encantaría hablar de todos, porque tengo la virtud de conocerlos, pero tenga usted el regalo de conocer a cada uno, porque el Señor me ha enseñado. Yo voy según a hacer visitas pastorales, pero yo me voy enamorada y encantada de todo lo que aprendo. Así que, hermanos, Dios nos llama a sorprendernos y a no hacer acepción de personas. Porque un verdadero juez no puede tener malos criterios, ni podemos vivir a partir de lo que me dijo alguien más, de algo que sucedió con una persona. Dios es el juez de toda la tierra, el juez eterno y justo, y quien se llama hijo de Dios tiene que actuar con
justicia sin hacer distinciones. Porque la verdad, hermanos, es que somos muy malos juzgando. Somos muy malos, hermanos, porque nos dejamos llevar por lo que vimos, por lo que alguien nos dijo que ni siquiera sabe la historia completa, porque ni siquiera ha realmente confrontado la verdad de lo que pasó y me quedé con una historia a la mitad y ya me hice una gran historia. Y cientos de personas, y me atrevo a decir cientos de personas, se han ido de las iglesias por eso, hermanos, porque nos quedamos con medias historias, porque no alcanzamos a escuchar, porque hicimos acepción y no hicimos un juicio correcto de alguna situación. Por eso Santiago es tan enfático: si tú tienes fe en Jesucristo, no puedes hacer acepción de personas. El segundo argumento que Santiago hace es: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Además, hermanos, de recordar, y esto es bien importante porque Santiago aquí no está diciendo que los ricos son malos y los pobres son buenos. Santiago no está diciendo que pues nomás a los pobres Dios quiere bendecir. No me malinterprete. Una cosa importante es que antes los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Entonces no había, digamos, una escala media, no había un estatus social medio bajo, medio alto, como a veces nosotros nos denominamos. Allá no, había solamente pobres y ricos. Entonces eso es importante hacerlo notar. Además, debemos recordar que la Biblia también muestra que hay ricos en la historia de la Biblia de mucha bendición, como Abraham, como el rey David, el mismo Job, y hubo pobres terribles, como Judas. Es decir, mi estatus económico no va a indicar qué calidad de ser humano soy. Pero sí, hermanos, lo que Santiago está intentando decir es que muchas veces nuestra naturaleza tiende a favorecer al rico, tiende a favorecer a aquel que va a darme algún beneficio. Nuestra naturaleza, al ver entrar a una persona con riqueza y a una persona no tan elevada a su estatus, pues quizás me convenga más, ¿no? Hay una naturaleza en nosotros por cuidar o por ser amable con aquellos de los cuales yo puedo tener un beneficio. Y también el problema, según Santiago, es que a veces, siendo pobres, amamos lo que no tenemos. Amamos el dinero y a veces lo decimos a los ricos. No, es que el amor al dinero es pecado. Se lo decimos a los ricos. Pero a veces los pobres tenemos más amor al dinero que los mismos ricos. Tengamos cuidado con ello. Y si usted no vio la conferencia de finanzas, véala, hermano. Estuvo buenísima la del lunes. Porque Dios no nos llamó a una pobreza como tal, tampoco una prosperidad, sino a cuidar lo que Él nos ha dado. Jesús no hizo acepción de personas, hermanos, y no podemos vivir. La base de Santiago aquí dice, no son los ricos los que te están haciendo daño y los tratas bien. Es decir, Santiago a lo que te está invitando en su segundo argumento es: ten congruencia con la forma en que vives, ¿sí? A veces de pronto criticamos y cuando llega esa persona somos diferentes. Hablando, por ejemplo, del gobierno quizás, o en este caso Santiago estaba hablando de los ricos. Seamos congruentes con nuestra manera de hablar y nuestra manera de recibir a aquellos. Hermanos, en mi experiencia corta en el ministerio, una vez alguien me dijo, he pasado 10 años luchando en el ministerio por ser mujer, por ser joven, por ser, antes soltera, cuando era soltera era peor, etcétera. Y así me decían, tú tienes todos los defectos del mundo, ¿no? Eres mujer, soltera, joven, y no estudié en un seminario metodista, así me decían. Y eran muchas luchas. Y hasta la fecha, hermanos, llego a un lugar y es como, el trato es como,
yo creo que también es la manera en que me he visto, no los domingos, que ando de tenis, no sé, que soy más informal. Pero de pronto, cuando voy a una reunión y no saben quién soy, el trato es sumamente diferente a cuando saben quién soy. Sumamente. Y eso, hermanos, es bien molesto. No porque quiero que me traten como pastor, sino porque se ve tanto la diferencia en cuando saben quién soy a antes. Y eso, hermanos, solo da una evidencia de que sí tratamos a alguien diferente por lo que es. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Seamos congruentes en que si decimos tener fe en Jesucristo, no podemos hacer acepción de personas. Versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere de un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Antes de pasar, hermanos, mientras leía los primeros pasajes, algo que recordaba, y solamente quiero acentuar, hermanos, la injusticia que a veces vive el pobre, porque es una realidad. El pobre es oprimido, hermanos, de pronto. El pobre, hay gente que dice que el pobre es pobre porque quiere. Vaya y pregúntenle a un pobre y no es cierto, muchas veces no es cierto. Así que, hermanos, oremos por aquellos que están viviendo bajo pobreza, pero que están dominados por el narcotráfico y tienen que pagar rentas, que no pueden salir de la cárcel porque también hay ahí, no sé, trabajos turbios. Oremos por aquellos que están sometidos ante gente que está siendo injusta y el pobre está siendo vulnerado y lastimado. Pero bien, el argumento de Pablo es: tu fe no debe hacer acepción de personas, porque tienes que hacer un juicio correcto, porque tienes que ser congruente con tu vida y porque tienes que ser obediente. Así de simple. Porque la ley dice: amarás a Dios y a tu prójimo. La ley real, aquí Santiago dice muy bonito, porque la ley real es aquella que el Dios real, el Rey, nos ha dado. Y ese Dios lo ha hecho sin acepción de personas. Y cuando tú y yo nos damos a la virtud de hacer acepción de personas por cómo se ve, por cómo se viste, porque no tiene las mismas capacidades, porque viene de un contexto diferente, por lo que ustedes y yo queramos, estamos transgrediendo la ley. Estamos desobedeciendo. Y Santiago simplemente dice: y si tú transgredes la ley, te haces transgresor de todo. No quiere decir que eres culpable de todo. No quiere decir que hiciste uno y tachen todo. Sino que transgrediendo uno, ya se quebró todo. Es como si, no sé, hicieras un pastel y le echaras tierra y dijeras: no, pues este cachito no tiene tierra. Todo se echó a perder. Así básicamente es cuando nosotros transgredimos la ley. Y la ley, dice Jesús, se resume en: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, obviamente no voy a robarle, no voy a matarlo, no voy a herirlo, no voy a hablar mal de él, no le voy a decir mentiras, no voy a envidiar su vida, no voy a hacer nada cuando yo le amo. Por eso eso es lo primero que debemos aprender a hacer, porque lo demás se va fácilmente. Por eso esa es la ley real que Dios nos está presentando. El amor nos capacita para obedecer todo. Y para Santiago no es cuestión de jerarquía, sino de cumplir. Si se quiebra uno, se quiebra toda la ley. Es decir, no son pecados lo que uno comete, es pecado. El pecado es un estado del alma en el cual el pecador se ha entregado
a voluntad del enemigo. La salvación es un estado del alma el cual el pecador ha entregado su voluntad a Jesucristo. El guardar la ley no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y si bien usted y yo nunca vamos a poder cumplir la ley, veíamos en la escuela dominical, estamos llamados a entenderla y a saberla porque por medio de ella conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Amada iglesia, lo que Dios quiere es que tú y yo no hagamos acepción de personas. Amada iglesia, con la vara que tú mides, tú vas a ser medido. Con la vara que tú exiges y demandas, a ti se te será exigido. La gracia que tú otorgues, seguramente será la gracia que experimentarás. Porque así lo dice el Señor, juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia. Necesitamos nuevos ojos, hermanos. Y no me refiero a nuevos lentes físicos, sino aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos han escuchado de alguien. Mientras hacía el sermón me acordaba de una canción de Santiago Benavides que se llama La mirada de Jesús. Y se los voy a leer porque yo no canto. Pero básicamente dice así: ¿Cómo será la mirada de Jesús? Para el que se cree estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Si Él mira con el amor que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás de cada uno, si Él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Bueno, a lo mejor ahorita le dio por ser reggaetonero, ¿eh? Imagínate cómo lo mira Jesús. Dios lo perdone. Y también para ti mismo, en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo, y así tengas 1000 motivos. Para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado, imagínate cómo lo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, para que así mires tú. Amada iglesia, Dios me ha visto y te ha visto a través de Jesucristo. Porque si Él no nos viera a través de Jesucristo, estaríamos fritos, hermanos. Y eso nos hace dignos, valiosos, amados, y nos hace hijos, y nos hace útiles en el reino. Y entonces, ¿a través de qué ojos estás viendo a aquellos que entran por la puerta? ¿A través de qué ojos ves a tus hijos que hoy no están aquí en la iglesia? ¿A través de qué ojos ves a tu jefe y a tus colaboradores de trabajo? ¿A través de qué ojos ves a tus compañeros y amigos? ¿A través de qué ojos ves a aquel familiar que quisieras que conociera al Señor? Iglesia, si tú tienes fe en el glorioso Señor Jesucristo, dice Santiago, si estamos llamados a ser como Cristo, no podemos hacer acepción de personas. Y ese es el mensaje de la fe práctica en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.